Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a encontrarnos con Pablo Dresik en su sección El Anaquel, Libros de Filosofía Judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar otro volumen en nuestra biblioteca infinita, nuestro anaquel infinito de libros de literatura, de filosofía y de pensamiento judío. En este caso, nosotros en pasadas emisiones, y es un criterio general, eh, el pensamiento siempre es un pensamiento situado. Y el pensamiento, sobre todo un pensamiento itinerante, casi portátil, ¿no? Porque se lleva con uno un pensamiento migrante, como es el pensamiento judío, tiene que ver con lugares, ciudades, y así como se ha dicho que Vilna, la ciudad de Vilnius, Vilna en Lituania, ha sido un centro del pensamiento judío en esta topografía, ¿no?, que estamos haciendo, en esta cartografía. Vilna, en el mapa mundi, corresponde a lo que se ha dado en llamar la Jerusalén del Este. Otra ciudad, no menos importante, ha sido Odessa, ¿no? Esta ciudad que ahora descansa poco por la situación mundial, a orillas del Mar Negro, fundada por Catalina II en 1794. Y precisamente el libro que vamos a comentar y recomendar hoy, su tema es Odessa como una usina de pensamiento y en gran parte de pensamiento judío. El volumen que aborda puntualmente este tema se llama Cosmopolitan Space in Odessa, espacios cosmopolitas en Odessa. Lleva como subtítulo un caso de estudio de un contexto urbano. Y ha sido editado por la profesora Mirja Lecke. Mirja Lecke es una investigadora que actualmente, si no me equivoco, está en Alemania. Ahora voy a recordar exactamente la universidad donde investiga, y junto con Efraín Sicher, es un investigador también que ha dedicado un libro muy importante precisamente a un escritor de Odessa, muy importante, entre otros, Isaac Babel, ¿no? Que fue asesinado por el estalinismo. Eh, entonces, comentaba que este libro reúne trabajos sobre esta ciudad, sobre la que a veces se echa poca luz en relación a la multimensionada Vilna, ¿no?, en Lituania. La profesora Mirja Lecke, la universidad es la Universidad de Regensburg, ¿no? Si no me equivoco, está en la Alta Sajonia, en la zona del Ruhr, en Bochum, creo. Eh, lo que es interesante que Odessa como ciudad, una ciudad balnearia,
una ciudad identificada con los veraneos de la burguesía, ciertos sectores de la burguesía judía de Europa del Este, connotada por su famosa sinagoga de Brodsky, con su cantor Pinjas Minkowski. También, bueno, ni que decir por figuras como Abramovich, Mendele Sforin, el escritor de Yiddish. Una ciudad que queda en la memoria judía, sobre todo a través de la literatura de Sholem Aleichem y de Mendele Sforin, como, por un lado, una ciudad de oportunidades para los judíos de Europa del Este, de la época de Primera Guerra Mundial, revolucionaria, pero también como un paraíso de los tontos, donde muchos judíos iban a probar suerte y eran embaucados, ¿no? Un lugar de oportunidades y al mismo tiempo este paraíso de los tontos, de aquellos que deseaban salir de los pequeños pueblos. Una ciudad muy importante, literaria, culturalmente, los cafés, las instituciones de los cafés. Hemos hablado en otras emisiones que muchas investigaciones actuales acerca de el pensamiento judío no solo hablan de los espacios del pensamiento como espacios formales, nacionales, geográficos, sino los cafés, ¿no? Los cafés en el a comienzo del siglo XX como un lugar de conformación del pensamiento judío, ¿no? Y en este caso, los cafés, el cosmopolitismo. Cosmopolitismo porque Odesa era una ciudad que reunía rusos, judíos, ucranianos, polacos, sobre todo griegos, ¿no? Turcos, entre otros. También, más allá de estos aspectos que a algunos pueden parecer pintorescos, fue una de muy importantes escritores e intelectuales y pensadores y filósofos judíos, Odesa. Mencionamos recién a Isaac Babel, el gran escritor que escribió los cuentos de Odesa, ¿no? La Caballería Roja. Pero también es importante mencionar a otros importantes intelectuales, entre otros, y esto es un dato interesante como prueba de la variopinto, ¿no? De lo que surgió de Vladimir Jabotinsky, ¿no? Jabotinsky efectivamente era de Odesa, era un producto aparte del mundo cultural de Odesa. Y entre otros, estaban grupos conformados por aquellos, digamos, protosionistas, como Ahad Ha'am, Ilham Leib Lewinsky, Chaim Nachman Bialik, Yeshua Hana Ranitsky, y después otro grupo de escritores menos comprometidos políticamente, como mencionado Mendele, el propio Dubnov, ¿no? Simón Dubnov, nada más y nada menos, Mijail Morgulis, etc. Un tercer grupo de estrellas en ascenso de la literatura yiddish incluía a Lisnetsky, a Joseph Lerner, a algunos defensores del hebreo bíblico como Wexler, un poeta y hombre de negocios, Paltiel Samoshnin, en fin,
Odessa como un lugar, bueno, no solo escritores, también pintores como Leonid Pasternak, el poeta ganador del premio Nobel famoso Boris Pasternak, su sobrina, la filóloga Olga Freidenberg, en fin. También lo que es muy interesante en este texto es las interrelaciones entre estas élites intelectuales y sus patrocinadores y muchos comerciantes y burgueses de Odessa, en general vinculados con el comercio del grano, con los granos, con la exportación, todo lo que es el mundo de los cereales, la exportación, etcétera, de granos. Para terminar, algunos datos finales sobre este interesantísimo libro, ¿no? Primero, algunos datos. Dijimos, Mir Haleke, Efraín Sijar son los editores del libro, porque son varios trabajos. Ellos son los editores que reúnen, editado en Boston en el 2023, un libro reciente. Y entonces paso a el índice del libro, ¿no? A ver los trabajos que conforman este volumen. El primer capítulo está dedicado a, bueno, el problema de lo cosmopolita. Después hay ese artículo es de Guido Hausmann. Luego hay un muy interesante artículo sobre Vladimir Jabotinsky, ¿no? Que es de Johanna Petrovsky Stern. Después quiero destacar también un trabajo muy importante de Svetlana Natkovich sobre esta interacción que mencioné antes entre los intelectuales y sus patrocinadores y los comerciantes o empresarios. Después hay otro trabajo muy interesante de Brian Horowitz sobre la inteligencia judía en Odessa, los debates que había en 1902. Luego, sobre el pogrom de 1905 en Odessa, de Robert Weinberg. Después, la propia Mirja Lecke sobre Vera Imber e Isa Kremer. Sobre el mencionado Babel, Efraín Sijar escribe un trabajo. Luego otro trabajo más de Amelia Glasser sobre de nuevo Babel, Boris Karnowski, la crítica de lo cosmopolita. Vale decir que es rescatar un lugar, una zona que fue foco del pensamiento judío tan importante. Bueno, finalmente quizás decir que la novela que también recomendamos de Aaron Appelfeld sobre Badenheim, 1939, que también ocurre en Odessa. Es decir, bueno, es poner el foco en otra ciudad del pensamiento judío. Bueno, sin duda es una recomendación que vale la pena seguir, así que apuntamos los datos y esperamos volver a contar contigo la semana que viene. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta entonces. Gracias a ti, Jorge.